En cada casa, en cada familia, el rito vuelve a despertar todos los años. No es solo una celebración religiosa, es memoria, emoción, herencia. Desde tiempo inmemorial, las calles son el escenario donde la fe camina solemne, ceremoniosa. Cada paso cuenta una historia, cada procesión guarda un sentimiento. Es hora de conocer la Semana Santa de la Solana y quienes la hacen posible. La dimensión litúrgica de la Semana Santa constituye el núcleo espiritual de la celebración. Los santos oficios, el triduo pascual, las vigilias, son citas que permiten a los fieles profundizar en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ritos que invitan al recogimiento, a la oración, a la vivencia auténtica de la fe cristiana. Pero hay otra vertiente que cobra vida extramuros del templo. Este documental pone el foco en el papel de las cofradías. Nazarenos, costaleros, anderos, pasos, imágenes, marchas, procesiones. Ahí, en la calle, las hermandades son capaces de acercar al pueblo el gran misterio pascual: historia, arte, devoción. Historiador, cronista y nazareno. La cruz trinitaria envuelve cada primavera el alma cofrade del hombre que más y mejor ha estudiado la Semana Santa solanera. La luz entra despacio junto a la ventana. Se posa sobre la historia. Tinta que resiste al tiempo. Orden en el desorden de una mesa camilla. Un ordenador encendido, el de hoy, y otro archivo que no se ve, el que vive en su memoria. En esta mesa trabaja el tiempo. Se rescatan nombres, fechas, momentos. Paciencia, silencio, método. Las manos pasan hojas, los ojos reconocen rostros. Pero esto solo es el principio. Arriba, en otra habitación, duerme el archivo. Cajas, carpetas, décadas de historia. El archivo de Paulino Sánchez no es solo un lugar, es una custodia del ayer. Cada carpeta es una batalla contra el olvido, cada fotografía un instante salvado del tiempo. Aquí residen varias memorias, y una de ellas tiene nombre: Semana Santa de la Solana. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la documentación desapareció. Pero lo que sí está claro es que en el siglo XVII ya existía la Veracruz. Del sepulcro sí localicé cuando la refundación de 1831, que retrotrae a la fundación de 1632. Esas son las cofradías con seguridad más antiguas de la Solana de Semana Santa. Por ejemplo, Jesús Rescatado. Esta hay que situarla, eso está claro, en 1716. La Virgen de las Angustias, los documentos que existen en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, menciona a la Virgen de las Angustias Inocente Hervás y Buendía en su diccionario histórico-geográfico. Y luego ya como cofradía de cautivos aparece de los años 42, 40, 42. Cofradía como se conoce ahora a partir de los años 80. Desgraciadamente, el paso del tiempo ha acabado con muchas huellas de aquellos orígenes. Pero aún quedan suficientes rastros documentales para ayudarnos a entender cómo era y cómo evolucionó nuestra Semana Santa. Afortunadamente hay algunos documentos gráficos de Félix Castaño, el que fuera sacristán de la parroquia Santa Catalina, y a partir de 1902 habla de la revitalización de la cofradía de la Santa Veracruz, de hacer nuevas túnicas, nuevas banderas. Luego llega la guerra y acaba con prácticamente todo. ¿Cómo se reorganizan las cofradías en los primeros años ya, sobre todo años 40? Con mucho trabajo porque es que prácticamente todo hay que organizarlo de nuevo, partir desde la base. La cofradía de la Veracruz no tiene
el libro de actas nace nada más que a partir del año 54. Quizá porque parece ser que la Veracruz se encarga de organizarla la Juventud de Acción Católica. La de Jesús Rescatado era la más potente. La del Sepulcro, primero traen el Sepulcro y luego traen la Virgen de la Soledad. La Virgen de las Angustias, pues son los excautivos los que el año 40, del 40 al 42 incluso hacen un festival taurino para traer la actual imagen de la Virgen de las Angustias. O sea que costó mucho trabajo porque tan solo era la aportación de los hermanos. Es fácil deducir la obligada austeridad que presidían aquellos pasos, aquellos tronos, aquellas procesiones. Y hay que esperar hasta el año 1956 para encontrar el primer conato de organización colectiva de la Semana Santa de la Solana. En 1956 se organiza la Junta Pro Semana Santa, pero además organizan el primer pregón de Semana Santa en el Cine Cervantes. Quizás fue la Solana pionera, pero luego aquello no fructificó. Hay 20 años de paréntesis y es cuando ya en 1976 se funda la Asociación de Cofradías de Semana Santa, en aquella primera ocasión, en el 76, fue la primera salida. ¿Y qué supone, Paulino, para la Semana Santa de la Solana la formación de esa asociación de cofradías? Por lo pronto, supone la organización de algunos desfiles profesionales que se organizaban, pero no tenían prácticamente quien los llevara adelante. Nos surtíamos de los chavales que se iban a estudiar, venían en las vacaciones de Semana Santa y gracias a eso íbamos saliendo, por lo que animó a la directiva a hacer carrozas con coches viejos y Pocho, el del taller, cogía la rueda y los ejes y enristraba y se hicieron carrozas porque no había gente. La nueva asociación de cofradías se esfuerza por canalizar el trabajo de cada hermandad en un frente común. Su primer presidente fue Pedro Ruiz Santaquiteria, en cuyo mandato se recupera la figura del pregonero. La asociación asume también la organización de las procesiones de apertura y cierre de la Pasión. Primero, el Domingo de Ramos. La de el Domingo de Ramos era siempre de Jesús, porque los maestros de allí del Sagrado Corazón preparaban a unos muchachos, los vestían como apóstoles, se buscaba una borrica hasta que ya compraron el paso de la borriquilla. Antonio Alhambra fue el segundo presidente y lideró una decisión importante: el cambio en la última procesión, la del Resucitado. Desde los años 60, podemos decir, último de los 50, la procesión del Resucitado comenzaba al acabar la vigilia pascual de madrugada. Y a esas horas pues había gente, unos frescos y otros ya un poco oídos. Con muy buen criterio, la junta directiva de la Asociación de Cofradías, que entonces presidía Antonio Alhambra Torrijos, acordó el sacarla por la mañana. Lo primero que hicimos fue subir al Resucitado en una carroza y a la Virgen en otra, y hacer el encuentro en la plaza, que eso sí se hacía siempre. Un éxito total. Se lanzan los caramelos, que son las aleluyas, la alegría, se tocan pasodobles, que eso es algo que llama mucho la atención en otros sitios, pero es que realmente es la resurrección. El sentido de la Semana Santa es la resurrección. Paqui es nuestra primera llave. Vivió aquella paradoja. Sí, en la España confesional y oficialmente piadosa, no había quien llevara los pasos. Las cofradías, sobre todo la cofradía de la Veracruz y del Santo Sepulcro, eran muy pobres en cuanto a nazarenos, a hermanos y a recursos. Con la asociación de cofradías esto se refuerza. ¿Por qué? Porque a partir de ahí los hermanos de unas cofradías se acompañan a la procesión de los otros. Bueno, Paulino, estamos delante de lo que podría haber sido la capilla o iglesia del Cristo del Amor y la famosa torre. Qué desgracia aquella, ¿no? Lo que fue, primero fue hospital de Nuestra Señora de la Concepción, luego incluso pudo ser convento de dominicos, porque hay que tener en cuenta que este edificio pertenecía a las monjas dominicas. Iglesia muy aseada, como decían los documentos, y donde estaban todas las imágenes de la Hermandad de la Veracruz.
La torre se construye también, parece ser, en el siglo XIX, y es una pena que en el siglo XX, en 1972, se destruyera. Paulino, la Veracruz es la hermandad más antigua de la Solana. Sí, los datos más antiguos que tenemos es de 1632, pero sin lugar a dudas es anterior. La Veracruz es la primera gran procesión de nazarenos de la Solana. Sale el Jueves Santo al anochecer y es la que más pasos procesiona, con un total de 6. El Niño Jesús, que custodian todo el año las monjas dominicas, la oración en el huerto, Ece Homo, también conocido como el de la Capilla Colorá, Jesús con la cruz a cuestas y el cirineo, Cristo del Amor y Virgen de la Esperanza. Es esta última imagen la que cambió el rumbo de la cofradía, haciendo de la necesidad virtud. Por fin llegó la hora de la mujer, la hora de las verdes. En la cofradía de la Veracruz había algunas mujeres, pues no se vestían, incluso igual que yo, había alguna mujer que otra que lo hacían desde el anonimato. Nos poníamos una chaqueta más gorda o alguna cosa debajo de la túnica para disimular que eran mujeres. En el año 80 concretamente no hay ningún penitente que acompañe a la Virgen. Un grupo de mujeres muy reducido se plantean cómo reavivar esto. Y el primer año, en el 81, salimos las primeras que nos hicimos esta indumentaria. ¿Qué tal sería la aceptación de la gente que en el año siguiente, en el 82, había 2 grandes filas de verdes? La mujer ha dado una fuerza, porque hubo años, sobre todo los años 60 finales, principios de los 70, casi hasta los 80, en los cuales pues, la mujer prácticamente salía poco. Pero ahí ya fue donde ya se incorporó y dice, no, es que vamos y salimos. Es muy importante que en una cofradía haya mujeres y hombres. Los dos son tan necesarios. La Veracruz fue la segunda cofradía de pasión con una mujer presidenta. Miguela Martínez llegó al cargo en el año 2011 y creó cantera. Su propio hijo lidera desde 2025 la veterana cofradía. Pues es un sentimiento que lo tienes que vivir desde chico, como por ejemplo yo lo estoy viviendo. Una devoción que llevas dentro de ti que te involucra la fe, esperanza y resurrección de Cristo. A su edad, Felipe es el arquetipo de la nueva hornada de cofrades comprometidos. Sin gente joven, el futuro de las hermandades sería inviable más pronto que tarde. Yo le estuve dando vueltas, no sabía qué hacer y di el paso. Una vez más, la Virgen de la Esperanza ha marcado un punto de inflexión en la Veracruz. Si en el año 81 la revivió, en 2026 le ha dado otro impulso. La salida a Costal ha supuesto un estímulo para la cofradía, la única que procesionaba todos los pasos a ruedas. De hecho, ha aumentado 100 hermanos en un año. Pensamos que era lo que hacía falta aquí ya. Bueno, Paulino, nos dirigimos a uno de los lugares más emblemáticos de la Solana, donde se celebra uno de los momentos quizás más emotivos cada año, la salida de Jesús rescatado justamente desde esta explanada. Un momento muy especial, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Yo en el pregón de Semana Santa del año 1992 dije que quizá el momento más emocionante, de todos los momentos cualquiera, o la inauguración de la feria o la Avenida de la Virgen, pero el momento quizá más emocionante de la Solana es la aparición en el pórtico de Jesús rescatado, a las 5 solares. Y además estamos frente al convento de San Juan Bautista de la Concepción, que es un poco la génesis a partir de la cual nace la cofradía de Jesús rescatado, ¿no? Sí, porque el convento, aunque se funda en 1603 y en 1604 es cuando ya empieza la construcción del convento y de la iglesia, pero en 1716 es cuando se establece la cofradía de la esclavitud de Jesús rescatado. Hay que recordar lo que es ahora Jesús de Medinaceli, lo rescatan en Mámora, en África, los frailes trinitarios, y reproducen unas imágenes donde hay conventos trinitarios, pero curioso es, y también está escrito en el libro de la historia de Jesús rescatado, llegó a desaparecer. La desamortización fue un golpe y luego vuelve a aparecer con muchísima fuerza.
Pero ¿cuáles son las singularidades que mucha gente quizás a lo mejor no conoce o no se acuerda y podríamos destacar de esta procesión? Ahora, cuando la procesión llega a la Plaza Mayor, continúa por la Plaza Mayor y se dejan las imágenes y los nazarenos a la derecha, el pórtico de Santa Catalina, el pórtico principal. Pero hasta el año 1968, la procesión, en vez de cruzar por la plaza, se torcía a la plazoleta Don Diego y por delante de la Casa de Iglesia subía por las escaleras del pórtico de Santiago o Puerta del Sol y cruzaba, hacía, como dicen en Andalucía, estación de penitencia en la iglesia principal. Me dan ganas de llorar porque me acuerdo de mi madre, que era siempre la que me vestía. Paco Rodríguez de Rabadán es nuestra segunda llave. Representa a la perfección la lealtad a una cofradía. Con apenas 2 años, su madre lo llevaba a la procesión de Jesús rescatado, y con 6 salió ya en solitario, cuando aún se llevaba la corona de espinas. Me emociona lo mismo cuando sale que cuando entra. Porque cuando sale es para que lo vea el pueblo de La Solana, y te da pena también cuando entra porque parece que se despide de otra vez hasta otra Semana Santa. La procesión del Viernes Santo por la mañana es muy especial en La Solana. Cientos de nazarenos completan cada año el recorrido, un mar de túnicas moradas y muchos llevando cruces al hombro para evocar el duro camino al Calvario. La procesión la abre el Niño Jesús. Le sigue el paso de la flagelación, con la alegoría de Cristo amarrado a la columna. A continuación, la imagen del titular, Jesús rescatado en su trono, que desde el año 1999 desfila portado a hombros. Finalmente, llega la Virgen de la Soledad, rodeada de hábitos trinitarios, cuyo palio baila al ritmo de sus portadores desde el año 2025. Yo siempre he sentido recogimiento, he ido rezando muchas veces en la fila, en mi soledad, pero he ido rezando. Para mí el ir y vestido de nazareno acompañando a Jesús rescatado es todo para mí. Paco siempre quiso ser directivo de Jesús, no lo niega. Y ahora que ha sido incluso presidente, considera que ha cumplido con una especie de obligación no escrita. Hay gente que a lo mejor es tanto de Jesús o tiene tanta fe como a lo mejor yo le tengo, pero solamente por no tener una responsabilidad en una junta. Hay que tener responsabilidad. Estamos delante de la ermita de Santa Quiteria. Aquí es donde se juntan desde hace ya muchos años las imágenes de las Angustias con las imágenes del sepulcro. Sí, porque hay que recordar que en el año 93 hicieron una prueba. Salió alguna imagen de aquí, un Cristo, y la Virgen de las Angustias que vino desde allí. Y el resto de imágenes estaban en Santa Catalina esperando para hacer la procesión conjunta y acabar aquí. Al año siguiente se decidió unificar la salida de todos los pasos de ambas cofradías desde Santa Quiteria para iniciar la solemne procesión del Santo Entierro de Cristo. Katy Salcedo es la presidenta de la Hermandad del Santo Sepulcro y Soledad de la Virgen y lleva con orgullo el legado de su madre, María Juana Jaime, la primera mujer que presidió una cofradía en La Solana. Mi madre ha influido mucho porque las vivencias que ella ha tenido, lo que hemos convivido con ella, pues eso influye en que lo vivas, en que lo sientas, es que tengas ahí una cosilla dentro que te llama y te dice, venga, adelante. Lo mejor es llevarlo con naturalidad. Somos compañeros todos. No encuentro que ni por ser mujer ni por ser hombre sea ni mejor ni peor. Simplemente hay que tener un equipo, estar unidos todos para que eso se pueda llevar a cabo. Si no fuera por el apoyo de la gente, no somos nada. Porque cuando haces una fiesta, cuando haces una rifa, cuando vendes lotería y se vende o vienen a tu fiesta a tomarse una cerveza o lo que sea, pues eso es gente que te está apoyando. La Hermandad del Santo Sepulcro procesiona 4 pasos. Cristo de la Agonía,
con su expresión de dolor en el final de su vida terrenal. Santo Calvario, con Jesús crucificado acompañado por la Virgen María, San Juan y María Magdalena. Sepulcro, representado por el Cristo yacente tras la crucifixión. Y Virgen de la Soledad, simbolizando el duelo silencioso por su hijo muerto. Estos dos últimos pasos ya dejaron de salir a ruedas. Desde el año 2001, el féretro de Jesús desfila portado en andas. Aquel estreno reunió a 24 anderos en 2 turnos de A12. En el año 2022, todas las miradas estaban puestas en la Virgen de la Soledad, que debutó con un sistema de tablilla dentro del paso de palio. La salida fue, y sigue siendo, realmente espectacular, con los portadores cargando el trono de rodillas para salvar el dintel del pórtico de la ermita. El viernes de Semana Santa, cuando veía al Cristo yacente, yo dije, tengo que ser portadora. Esos nervios que se te ponen en el estómago al sacarlo, o no sé, esa emoción de llevar al Cristo. Mari Carmen es nuestra tercera llave. Lleva una década portando a hombros la imponente imagen de Jesús tendido sobre el sudario. Ella representa la inclusión natural de la mujer en esta versión del mundo cofrade. En principio me lo tuve que pensar porque dije, esto es muy difícil, porque claro, tú vas en un paso debajo, no sabes el trabajo que conlleva todo eso, y la verdad es que estoy contenta. Es que hay muchas maneras de vivir la Semana Santa. Los que son portadores, anderos, costaleros, tienen una forma de sentirlo. Llevar al santo al que ellos quieren llevar es algo que lo tienen muy dentro. Como te gusta y lo disfrutas, entonces no se hace duro. Y quieres que llegue el viernes y así se crea una familia. O sea, somos todos una piña y eso es bueno. No hace mucho que la salida de esta procesión apenas reunía a un puñado de personas. Ahora, en la explanada de Santa Quiteria, no cabe un alfiler. Emoción y silencio se funden. Pues es impresionante, porque hay que reconocer que no siempre la explanada ha estado así. Pues te emociona. Y es muy bonito cuando cruzan las imágenes del sepulcro hacia aquí y paran las otras imágenes junto a la calle Pozo Santa Quiteria y cruzan las otras, se funden las dos primeras imágenes, el Cristo de la Agonía y el Santo Calvario, con el sepulcro y la soledad, y continúan hasta aquí, y los otros, los del Calvario, se van hacia el guardapasos de ahora. Llegamos a la ermita del Calvario, sede actual de la Cofradía de la Virgen de las Angustias. Aunque su construcción actual, antes de la última reforma, data de finales del siglo XIX, su historia se remonta a varios siglos antes. En todos los sitios había un calvario ahí documentado de los siglos XVII, XVI, XVII y XVIII. Es curioso que la ermita antigua, lo que es el monte y la ermita debajo, lo fundó la Hermandad de la Veracruz. En esta procesión había hermanos de luz y hermanos de sangre, que se llamaba. ¿Qué eran los hermanos de sangre? Los que se quitaban la túnica hasta la cintura y se iban flagelando. ¿Y cuándo llega la Virgen de las Angustias a la Solana? En los años 40, en el año 42 concretamente, es cuando ya la traen los excautivos, entonces ya empiezan a salir con sus túnicas negras, el capirucho no es para arriba, el capirucho negro, sino que iba desmochado hacia la espalda y una cruz de madera, hasta que ya en los años 80 ya se organiza como cofradía y empieza a salir ya sin interrupción la imagen de la Virgen de las Angustias, a la que luego se unió la Santa Cruz. Las imágenes de las Angustias y también del sepulcro no siempre han salido desde donde salen ahora. Tradicionalmente siempre era de salida hasta el año 94, o sea, que como quien dice, hasta hace poco. Hay la gente joven que no ha visto otra forma de procesión que esta, pero antes todas las imágenes se llevaban el miércoles santo por la tarde, se llevaban a Santa Catalina. María Dolores Alhambra es otra mujer coraje dentro del mundo cofrade de la Solana.
En su casa, el Viernes Santo siempre fue una fiesta, y absorbió ese ambiente desde muy pequeña con sus abuelos y su propia madre como referentes. Ha presidido durante 9 años la Cofradía de la Virgen de las Angustias. Sustituyó a Paloma Reynoso, la primera mujer presidenta de una hermandad históricamente limitada a los hombres hasta bien entrado el siglo XXI. Eso era pues porque eran los excautivos los que estaban, eran los que se vestían, y esto era una cofradía de hombres, y ya empezaron a venir mujeres que fueron las que levantaron todo esto. Su presidencia ha estado marcada por una transformación radical en la cofradía a nivel patrimonial. La profunda reforma de la vieja y deteriorada Ermita del Calvario y después la construcción y apertura del ansiado guardapasos han marcado un antes y un después, y no sin sacrificio. Cuando entré aquí, pues venía con una venda en los ojos. Pues al cabo del tiempo tú ya vas viendo lo que hay, lo que no hay, y ya es cuando ya te metes de lleno, ves las humedades que había en la ermita, cómo estaba esto. Esperas un poco, pero ya tienes que dar una solución. Aquí ya caía agua por todos sitios y ya decidimos de embarcarnos en el primer proyecto, que era el arreglo de la ermita. Me quedo con el apoyo que he recibido de la gente, porque si no hubiese sido por el apoyo y por la ayuda de la gente del pueblo, esto no hubiese podido salir adelante. Desde 2005, la procesión de la Virgen de las Angustias sale desde su nuevo guardapasos. El Paso de la Piedad abre el cortejo, con su evocadora imagen sosteniendo al Cristo inerte. En la Semana Santa de 2001 se convirtió en el primer trono que salió a costal en la Solana. Detrás le sigue el Paso de la Santa Cruz y juntos hacen una parada muy especial antes de bajar hacia Santa Quiteria para unirse a la procesión del Santo Entierro. Desde que la Virgen para en la residencia Virgen de Peñarroya, para mí eso es un momento que me emociono, porque tú ves ahí tanta gente mayor, pidiéndole a la Virgen, hablándole en voz alta. Ay, ay, María. Me quedo con eso de toda la Semana Santa de la Solana. Nuestra última llave la tiene José Prieto, capataz de costaleros. Es un eslabón clave en la delicada cadena que hace brillar una procesión de Semana Santa. A él no le viene de tradición familiar, su vocación es genuina. En 2006 ha hecho doblete con su Virgen de las Angustias y debutando también frente a la Virgen de la Esperanza. Su primer maestro fue Ramón Moreno, el primer capataz que dirigió aquella primera histórica salida de la Virgen de las Angustias a costal. Era el año 2001, todo un desafío. Era una novedad, una ilusión muy grande, se disfrutó mucho porque todos íbamos muy ilusionados y con muchas ganas, pero tampoco sabíamos si lo habíamos hecho bien, si lo habíamos hecho mal. Ahora se disfruta con conocimiento de si se ha hecho bien o si se ha hecho mal. Bajo ese paso hacen estación de penitencia 24 costaleros y costaleras. Es hora de conocer un poco mejor los entresijos de un paso de Semana Santa a costal. Para que la gente se haga una idea, ¿cuáles son las distancias más o menos a las que van los costaleros? ¿Van muy juntos? Sí, por ejemplo en este creo que hay 50 centímetros o 52 de trabajadera a trabajadera. Y luego lo que es dentro de la trabajadera, en este paso llevan, creo que son 54 centímetros cada uno. En los pasos de palio va más gente, por ejemplo en el de la Esperanza, en este de 4 van 5, van un poquito más apretados, pero tiene que ser así. ¿Y cuánto peso lleva cada costalero? En este paso más o menos unos 23-24 kilos. Por ejemplo la trabajadera se coloca para el más alto que vaya en esa trabajadera para que no lleve suplemento y el resto ya se adapta a la trabajadera con los suplementos que le haga falta. ¿Hay muchas diferencias, por ejemplo, entre este paso y el de la Esperanza? Es parecido, pero no tiene que ver. A la hora de andar, los ritmos son diferentes porque la banda de toca diferente a la banda de cornetas.
Y luego, cuando tú llevas un palio, tienes que tener en cuenta muchas cosas porque llevas un suplemento desde lo que es la mesa hacia arriba que tienes que hacerle que se mueva como tú quieres, no como él quiera. En un misterio eso no lo llevas. José, vamos a ir hacia adelante y vamos a pasar a la parte delantera del paso, en este caso para ir al lugar donde está el llamador. Es uno de los momentos, no sé si más delicados o más comprometidos para un capataz, ¿no? Porque es el momento en el cual ya todo tiene que estar otra vez listo para hacer la levanta. Cuéntanos, ¿cómo es ese momento? Son momentos diferentes al cuando estás andando, luego hay levantas más sentidas que otras, pues cuando, por ejemplo, le dedicas una levantada a alguien que falta, a algún familiar, es diferente. Emotivo, pues es muy emotivo, sobre todo, por ejemplo, la primera, que es la que más se siente. Luis, mira, esta locura que se nos ha metido en las venas del costal y esta hermandad conforme procesiona ahora, gran parte es de Carmen Manzano y de Agustina Salcedo. Ellas dos fueron promotoras para que la Virgen de las Angustias saliera a costal. Esta primera va a ir por las dos, va a ir al cielo. Todos por igual, valiente. Ahí debajo de esas trabajaderas hay mucha emoción, hay lágrimas, hay lloro. El que pasa de costalero, si dice que no le pega un pellizquito, es que se está engañando. ¿Qué piensa un costalero? Un costalero que tiene devoción, como es tu caso y como es el caso de todos, al fin y al cabo, llevando a su Virgen o a su Cristo o a su paso. Lo primero, el pellizquito te lo llevas. Lo segundo, además de ir pendiente de la música y de conforme vas andando, que es lo primordial, pues también te acuerdas de muchas cosas, o de gente, o de cosas que han pasado en tu familia, o de amigos que los están pasando mal, o familiares que te han dicho pídele, y eso te llena. José, en una procesión hay un elemento fundamental que es la música. Y en la Solana, en ese sentido, ¿a qué nivel estamos? En música estamos muy bien, porque tanto, de hecho, las bandas que tenemos en el pueblo, de tanto San Sebastián como Jesús, las dos están siempre por ahí fuera tocando, certámenes, conciertos, en procesiones a tocar fuera. Cuando salen es porque algo va bien, para tener esas bandas que hay hoy. ¿Tú eres optimista en el hecho de que con el paso del tiempo siguen saliendo más pasos, bien a costal, bien en andas, en cualquiera de sus variantes, digamos? Porque al fin y al cabo da la sensación de que eso es un signo de crecimiento de la Semana Santa. Si las juntas directivas de las hermandades lo hacen bien y ponen miel, la gente va más que si no. ¿Qué mensaje te deberías darle a una persona joven o menos joven que esté pensando en ser costalero o andero de una cofradía? Eso tiene que venir por voluntad propia. Para venir de costalero, lo que tiene es devoción, fe y estar dispuesto a sacrificarte. Llegados a este punto, cabe preguntarse varias cosas. ¿Cómo evoluciona la solemnidad de los desfiles? ¿Cuál es la implicación de las nuevas generaciones? Y sobre todo, ¿hacia dónde camina la Semana Santa de la Solana? Ha sido un avance tremendo de las cofradías, incluso en ornamentación. En algunas cosas quizás los estamos haciendo más andaluces, que antes éramos más castellanos, más austeros, pero de todas formas se sigue manteniendo la tradición en muchas cosas. ¿Y en otros aspectos? En solemnidad, silencio, orden, indumentaria. Se ha mejorado mucho en casi todos los momentos, un silencio tremendo. Hay que destacar, por ejemplo, la salida de Jesús rescatado o la salida del sepulcro. Que ahora se ve en la gente y con más solemnidad para ver las procesiones.
sobre todo cuando está pasando las imágenes. Las procesiones han ido mejorando día a día, eso está claro. Las imágenes no lucían como lucen hoy. Cosas por hacer siempre hay, evidentemente, pero yo creo que se ha ganado mucho. Las carrozas, las faldas, los palios, hay muchísimo que se ha hecho nuevo y que se ha engrandecido, se ha dignificado. Yo lo que le animo a esa juventud, que se anime, que no pasa nada si son hermanos, que se animen y que lleven los pasos a hombro o a costal. Necesitamos a más gente. Por eso tenemos que hacer el llamamiento a la gente joven, que es los que son más fuertes y los que tienen que tirar para que pueda salir adelante la Semana Santa. ¿Tú ves ganas, ves motivación en la gente joven? Ganas sí hay. Estos últimos 4 o 5 años, por ejemplo, aquí en la Virgen de las Angustias, hay mucha gente joven que se ha apuntado entre 20 y 25 años. Hay que seguir para adelante, atraer a mucha gente, gente joven, gente más mayor, de todo tipo de edad, para que esto siga adelante. Yo lo veo muy importante porque a la hora de preparar el pregón, a la hora de preparar la revista y el cartel, la procesión del Domingo de Ramos y todas las procesiones, si no estuviésemos unidas a las 4 hermandades que somos, saldría, pero yo creo que no saldría igual. La Junta de Hermandades pues juega un papel importante porque ahí es donde todas las cofradías estamos, hablamos y nos acompañamos unos a otros. Y los directivos de cada cofradía intentamos que el orden de las filas no vaya más nazarenos que en una fila que en la otra, llevarlo todo más igualado. En todo eso sí creo que se ha ganado más por estar dentro de la Junta de Hermandades. Creo que sí que es importante. Hay procesiones y hay algunos eventos pues que lo hacemos desde todas las cofradías. Entonces, que haya un punto en el que nos juntemos y en el que estemos unidos para hacer esas cosas, yo creo que es mejor que si cada uno va por su lado. Siempre es mejor estar juntos y caminar juntos en las cosas que por separado. Y la Semana Santa Lorena tiene características propias que no las tienen en otros sitios. Por ejemplo, pues los acompañamientos de la Verónica, la Magdalena y la Samaritana. Las figuras vivientes es algo que no se da. Luego tenemos otra, que es el sol y la luna. Los evangelios dicen efectivamente que en Jerusalén, en un determinado momento, cuando Cristo muere, se eclipsa el sol y la luna. Delante del sepulcro va el sol y la luna arrastrado por 2 niños. Y eso está en los estatutos. Y luego, por otro lado, la alegría de la resurrección. Eso siempre engrandece los eventos. Todo ese esfuerzo que le estamos haciendo va a ser para conseguir el que nos lo dé de interés turístico regional. Por lo que nos lo estamos currando y preparando siempre que salga todo bien, que tengamos siempre la mayor vistosidad, yo pienso que sí, nos lo merecemos. Viene mucha gente de fuera a ver las procesiones. La gente dice que tenemos unas buenas procesiones, o sea que sí, ¿por qué no?